Hola Fernando, buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy Eh, bien, Vamos a hablar de Paisajes de la historia de España. Un muy libro bien. que me ha encantado porque me recuerda a esa frase digamos, de Sócrates, que viendo el libro, solo sé que no sé nada. Oye, Fernando, ¿cómo surge escribir un libro así? Bueno, pues yo me he caracterizado ya por hablar de la historia de España desde distintas ópticas y he hecho la historia de España desde el arte, desde la literatura, desde el pensamiento. Escribí un libro, Los perdedores de la historia de España, porque normalmente se dice que la historia la hacen los ganadores y en buena medida es así. Pero también digo que se hace desde las visiones que a veces quedan más de los que han perdido una guerra, y esto es lo que ocurre actualmente, que estamos en pleno guerra civilismo por culpa de los que están en el poder, que sacan continuamente visiones e ideas de un acontecimiento que ocurrió hace 90 años como la guerra civil, ¿no? Entonces, eh, eh, no es nuevo el intento de hacer pasar los grandes acontecimientos vinculados a un paisaje, porque así lo ha hecho Goethe, lo ha hecho Azorín, lo ha hecho Unamuno, Claudio Magris más recientemente también lo hizo, y a mí me tentaba mucho eso, seleccionar 50 grandes acontecimientos que recorren 23 siglos de historia y seleccionarlos en virtud de un paisaje, de una ubicación, de una localización, porque me prestaban dos posibilidades, me ofrecían dos posibilidades. Una, el hacer historia y el decir a los españoles en qué se tienen que fijar en un momento en que el gobierno continuamente dice que la historia debe comenzar en el siglo XIX, y eso es una barbaridad, y por ese lado yo pues tenía urgencia en decir a los españoles lo que no se debe olvidar. No se debe olvidar que somos romanos, que somos, antes hemos sido griegos, romanos, el Al-Ándalus ha tenido mucha importancia en España, somos americanos, somos europeos. Entonces, por un lado eso, y segundo, porque esta posibilidad de grandes momentos a través de paisajes me ofrecía algo que yo creo que debe ser consustancial también a los que escribimos, que es escribir bien, escribir con pulso literario, escribir con vocación de estilo, como yo he tratado de hacerlo a lo largo de mi obra. Y en esta todavía se ve más claro ese intento literario de atrapar al lector. Todos los libros son personales, pero cuando estoy leyendo me parece que lo ha escrito de forma muy personal, ¿no? Sí, eso que usted me dice también se refiere a que yo intervengo en muchos de esos episodios, voy a la primera persona, porque yo lo pensé, porque yo me emocioné, porque yo escribí, etcétera, etcétera. Y eso le da, desde el punto de vista literario, le da más fuerza incluso a la narración. Pero sí, efectivamente, yo creo que en este libro el pulso literario es mucho más que en otros libros, porque como ya decía, ofrece, el paisaje ofrece esa posibilidad de tener que hacer una descripción que pasa también por la literatura y pasa por lo que otros grandes escritores han hecho y han escrito del mismo paisaje. Se lo decía, se lo preguntaba porque yo he notado que en algunos pasajes ese narrador se emociona y yo me he emocionado con él. Por eso le preguntaba a ellos. Claro, es que yo creo que la forma de emocionar es emocionarse uno, como tú muy bien dices, y hay capítulos inequívocos para demostrar eso. Quizás el más intenso, más dramático y más trágico y más emocionante es en el que yo
describo los efectos del nacionalismo terrorista en un episodio, en un paisaje trágico que es Ermua, esa localidad vizcaína repoblada por gallegos. En esa localidad ocurre la tragedia del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y yo participo en el funeral y en los acontecimientos en los que yo llamo resistentes queremos hacernos con el santo y la seña, y durante unos días fue así. Esa complicidad que se había denunciado con el nacionalismo vasco es denunciada unos días, pero enseguida cambió otra vez, tristemente, el signo de este País Vasco, en el cual muchas veces denunciamos el síndrome de Estocolmo, que está en manos de los secuestradores, está en manos de los crueles asesinos, y no se levanta la gente para protestar. Por eso quizás cerrar el libro con este episodio, porque es el que más personal le resulta. Y también porque tristemente está muy presente el nacionalismo, lo estamos viendo en su forma separatista, tanto el separatismo catalán como el separatismo vasco. Efectivamente, tiene ese sentido personal de cerrar un libro con mi grito, con mi lloro, pero al mismo tiempo para hacer ver que se están repitiendo los acontecimientos, por mucho que digamos que ETA ya no existe. Veo que en la actualidad, en el panorama que tenemos ahora, ante tanta tesis manipulada, que es pseudocierta o verdadera en algunos casos, lo que nos queda a los que no queremos conflictos es el patriotismo cultural. Sí, yo creo que esto es evidente, que el patriotismo cultural, de sentirnos identificados en San Isidoro de Sevilla, en Velázquez, en Goya, en Juan de la Cruz, en Antonio Machado, identificarnos con esas grandes potencias culturales nos hace más españoles, y por eso es llamativo que ese plan de estudios que nos puede caer trate de evitarlo, ¿no? Y eso no es mío, ¿no? Yo no sé si estoy distribuyendo y divulgando esta idea del poder cultural, pero ya a comienzos del siglo XX, esas generaciones posteriores a la del 98, la europeísta de Azaña, o los grandes poetas del 27, muchos de ellos andaluces, pues ya nos decían eso, ¿no? Que para amar un país no solo hay que sentirse identificado con la estructura jurídica, con el deseo de democracia y la garantía de unos ciertos valores y principios, sino también porque en el caso de España es una superpotencia cultural, pues como hay poquísimas en el mundo. Ha mencionado en un momento dado los planes de estudios, y eso, leyendo este libro, me doy cuenta del gran error que es olvidar nuestro pasado, pero nuestro pasado no más reciente, sino nuestro pasado de siglos, ¿verdad? Claro, porque España está hecha también de eso, está hecha de un esfuerzo común que pasa por los siglos de oro, ¿no? y pasa ciertamente por el esfuerzo de evangelización y de civilización del mundo americano, y eso no se puede olvidar. Y no se puede olvidar que la historia del mundo sería distinta sin la aportación de España. Por eso, que nos quiten ahora cuál ha sido en realidad la aportación de España es una forma de casi de castración a las próximas generaciones, y debemos resistir a esa operación quirúrgica tan salvaje, pues gritando, escribiendo o publicando libros como Paisajes de la Historia de España. Fernando, recorrer esta España que aparece en su libro me ha recordado, gracias a su puño y letra, a esos viajeros románticos, ¿no? ¿Se ha sentido, mientras lo escribía, ese viajero? Bueno, como ya había escrito Viaja al corazón de España, es el libro que recorro en positivo, provincia a provincia
española, pues ya tenía esa experiencia, que además responde a lo que ha sido también mi propia vida. Yo soy miembro de una familia de 12 hermanos. Mis padres estaban obsesionados de que no fuéramos nacionalistas y evitaron que fuéramos nacionalistas, y la mejor forma de evitarlo para ellos fue hacernos viajar en una época en que se viajaba poco, ¿no? Entonces yo enseguida, con 12 años, ya conocí Madrid, conocí Sevilla, porque mi padre estudió en Sevilla. Mi padre era hijo de un indiano vasco chileno y no quiso que sus hijos estudiaran en América, sino que los estableció a todos en Sevilla, y entonces hemos heredado, aparte de un amor a España inequívoco y apasionado, pero basado en la razón también, un amor increíble también a Andalucía, que ha sido pues sujeto también de muchas emociones para nosotros y de grandes acontecimientos familiares. Y Fernando, lo que me ha hecho reflexionar este libro también, gracias a la manera que tiene de estar escrito, es que hemos perdido la capacidad un poco de visión histórica, ¿no? Lo digo porque ahora allí donde vamos solo vemos fotos, y a veces solo nos traemos fotos que no sabemos ni lo que son, ¿no? Sí, yo creo que también durante estos años en el que se ha producido una gran quiebra cultural, una desertización cultural y tristemente también moral, también se ha producido eso, la falta de referencias históricas, como si el tiempo no pasa, como si el único tiempo que existe es el purísimo presente, ¿no? Y entonces creo que debemos insistir en no vivir de experiencias de otros, no vivir de fotos ni de mensajes de WhatsApp o de redes sociales, sino aprovechar que nosotros somos sujetos reflexivos y podemos seguir reflexionando y sintiendo. Y para eso tenemos que tener un bagaje que pasa por los libros, y libros como Paisajes de la Historia de España, yo creo, ayuda, da claves, no solo para gozar de las visitas de esos paisajes y de esas ciudades, sino también para ampliar nuestros conocimientos y pensar, porque es esa gran facultad que la que tenemos que tener activa, la tenemos activa leyendo y leyendo. Y Fernando, todo el mundo, aquí son 50 lugares, todo el mundo tiene una lista. Yo aquí he descubierto lugares que no conocía, a lo mejor pudiera echar en falta alguno. Entonces quería, por curiosidad, preguntar, ¿qué método has seguido para confeccionar estos 50 lugares? Bueno, seleccionar, siempre como hablar o como escribir, es rehusar otras posibilidades. Yo, ante una posible pregunta, no aparece tal lugar, yo le diría, bueno, dígame usted que para que quepa ese lugar, ¿qué otro lugar del libro debo suprimir, no? Ese sería un poco el test. Yo en este libro, aparte de grandes momentos que componen la historia de 23 siglos, he tratado también de, aprovechando un paisaje, un momento, de hablar de las grandes instituciones que también han tenido fuerza y protagonismo en estos siglos, como son la Iglesia, que se estudia a través de la Catedral de la Almudena, este proceso largo de construcción, de paralización de la Iglesia, que es casi una metáfora de lo que le ha podido ocurrir a la Iglesia durante el siglo XX y el siglo XXI. También al ejército es un poco la espina dorsal de esta historia, y también lo estudio fundamentalmente en el episodio de Melilla, la guerra de África, y la sociedad, bueno, está en muchos, ciertamente el protagonismo es social en muchos, pero el Estado, pues puedo verlo a través de la figura de un gran rey, que es Felipe II, tan preocupado por el Estado y por la burocracia del Estado. Habla de Melilla,
en un año en el cual pues creo que se ha recordado poco ese desastre de Anual. Sí, bueno, el problema es, bueno, a mí no me importa tanto que no se recuerde un desastre como el de Anual, es penoso, pero mucho más me duele cuando no se ha recordado o se está olvidando la enorme capital trascendental figura de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que debía haber habido una comisión nacional como tenía que haberla habido con Cisneros, que es una de las figuras claves de la historia de España. Es que Alfonso X el Sabio, que estamos ahora, hace unos días tuvimos el centenario de su muerte, esto pues nadie sabe, y habría que recordarlo, y por supuesto los sevillanos muchísimo más. Y en la figura de Alfonso X Sabio también saludamos al comienzo de la lengua culta en España. Lengua culta que es pionera de las lenguas occidentales. Es decir, el español se hace más culto que el inglés y que el francés. ¿Por qué? Porque en España asistimos a uno de los hechos capitales también del medioevo, que es las escuelas de traductores que tanto hay en Toledo como en Sevilla. Correcto. La gran cultura árabe la van a verter al español también. Es decir, Alfonso X el Sabio puede nutrirse de principios y conceptos cultos que son anteriores a la incorporación de esos mismos conceptos por la lengua francesa o inglesa. Y Fernando, para terminar, yo he disfrutado mucho con pasajes como los de Córdoba, pues me ha encantado, con Santiago de Compostela, una ciudad que a mí me encanta. Ha hablado de Hermoa, pero algún pasaje o algún lugar que quiera destacar, aunque sería injusto destacar uno solo, pero... Bueno, para mí es capital y no me importa destacar porque es vertebral en la historia de España, sería Santiago. Yo creo que el camino de Santiago hace una parte de la historia de España. Y si a mí me preguntara, cosa que suelen hacer muchos los periodistas, quién es el hombre más influyente en la historia de España, yo diría que un judío, que es Santiago. Es decir, sabemos que probablemente no estuvo en España, pero la influencia es capital, es decisiva a lo largo de todos los siglos, que no solo cuando se ponen en marcha las predicaciones a Santiago, todo el medioevo, Pizarro, cuando conquista todo el imperio inca, también recurre a Santiago. Parece que también en la batalla del Ebro, Franco recurre a Santiago, es decir, está muy presente en la historia de España. Entonces sería sin duda alguna el capítulo que yo destacaría, porque además contiene la descripción de la puerta más importante del mundo, que es el pórtico de la gloria, ¿no? Entonces yo creo que destacaría eso. Pues Fernando, ha sido un verdadero placer hablar con usted y como siempre me llevo mucho conocimiento, o sea, mucha experiencia aprendida de sus palabras. Muchísimas gracias. Nada. Por destacar y por haber gustado el libro, que también pues, me hace cómplice tuyo. Venga, pues un abrazo muy fuerte.